tardes. Nosotros en Tu Gente Bonita tenemos hoy cómo enseñar historia. Tenemos a El Campesino, tenemos a Ñato y tenemos a Bulilo. Y de ella nos van a hablar cómo enseñar historia el día de hoy. Vamos a empezar con El Campesino. Bueno, lo primero que tenemos que saber de la historia es los fines educativos de la historia. En la sociedad contemporánea, la historia tiene un papel muy fundamental y muy importante. ¿Por qué razón? Porque la historia es la más que la maestra de la vida, con un conocimiento que suele utilizarse para justificar el presente. ¿Qué pasa? Que nosotros vivimos en un seno de sociedad que utiliza la historia para legitimar las acciones políticas y las acciones sociales y culturales, pero ellos no contribuyen con ninguna novedad. ¿Qué usted piensa de eso? No, mi vida, también los gobiernos lo utilizan para que seamos más patrióticos, como eso del acto a la bandera, del día de Duarte y cositas así, nada más no es eso. Bobea. Nada más no es eso, aunque no Aquí hayan que cosas no novedosas. es así. No es así. Seguimos con Campesino. Lo que ellos quieren es que nosotros no sabemos historia. ¿Por qué razón? Porque así ellos pueden controlarnos más. Y yo les voy a decir algo, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí. Entonces, lo que nosotros queremos es plantearle es la utilidad del estudio de la historia para la formación integral, intelectual, social y afectiva de los niños y adolescentes. Oiga bien, la presente de la historia en la educación se justifica por muchas razones, además de ser una parte constructiva de cualquier perspectiva conceptual del marco de las ciencias sociales. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es demasiado importante. Por eso nosotros debemos de enseñar educación con principios. Y ahora les voy a decir algo. Vengo con los objetivos generales de lo que es la educación en la historia. Y eso también hay un objetivo también. Claro. Yo tengo que ¿para qué? Para lograrlo. Claro. Los principales objetivos para la enseñanza de la historia son los siguientes y son 4. Oiga bien, el primero es comprender los hechos ocurridos en el pasado sobre la situación en un contexto. ¿Qué pasa? Aquí debemos nosotros de saber en qué tiempo es que están esos hechos. Ponerlo cronológicamente. Tú me vas a ubicar a mí en ese hecho, para yo dejar de escribir tanto. Claro. El número 2 es comprender el análisis del pasado. Hay muchos puntos de vista diferentes. Pues hay que llevarlo a un doctor para hacer un análisis. Ay, me duele. Oiga, Me duele, no me gustan. Aquí nosotros debemos de saber qué autor tiene la verdad, porque hay muchos que no la dicen. ¿Y qué pasa? Aquí nosotros debemos de verificar si eso está bueno. ¿Cuál autor se asemeja más a lo que usted ha escuchado? Pues yo voy a leer mucho porque yo voy a tener todo ese regalo de libros de toda esa gente. Eso es lo que usted tiene que hacer. Y no usted, todo el mundo. El tercero es comprender que hay formas muy diversas de adquirir y obtener, evaluar información sobre el pasado. Por ejemplo, ese aparatico que anda por ahí, ¿cómo que se llama? El internet. Ay, sí, esa misma. No, para yo ahí hay toda esa vaina ahí en el internet. Pero tiene que saber, porque hay cosas que no son reales. Usted sabe. También están los libros. Y esa vainita, esos videitos que andan por ahí. En YouTube. Documental. Esa misma vaina. Eso están en YouTube, los documentales. Esa misma vaina. Y así, asemejarse a la vida. Y el cuarto, pero no menos importante, es ser capaz de transmitir, ¿verdad? De que usted me transmita de eso, de que yo quiera hacer, de que yo a mí me gusta la historia. Exacto, el pasado y cómo he estudiado. Porque hay muchos que no saben cómo hacer eso. Pero aquí hay que enseñarle a hacer eso. A transmitir con conocimiento
lo que es la historia de la educación. Porque si no, no estamos en ningún lado. Para que los muchachos no se aburran. Exactamente. O yo que yo me aburría. Y con la continuación, mi compañero aquí es ñato. El ñato. Oiga, ñato. Oiga, Un ñato. ñato en esto. Ay, Dios mío. Un ñato y que damos clase. ¿Qué es lo que pasa conmigo usted, ¿Cuál es su problema? Yo Hace estoy rato padre que que estoy no- con ñato para acá. Ay, ñato, mire, esa historia nomás hay que memorizar toda esa vaina y ya, con eso es suficiente. Yo memorizo, eso no tiene nada significativo, como quiera. No, las cosas no son así, ¿no? Eso era antes que era así, ya no. Por eso yo le voy a hablar a usted de la naturaleza de la historia, de su enseñanza, para conocer y comprender acontecimientos históricos. Yo tengo que tener una buena memoria. Necesitamos... ¿De verdad que sí? Claro que sí, claro que sí. Ah, no, pues casi lo mismo. Entonces, necesitamos informaciones históricas, ya que la historia no se basa solamente en que los estudiantes se memoricen las cosas. ¿Y entonces en qué se basa? Entonces? Se basa- En memorizar. Una Eh, pelota que mucha basa, ¿no? Es En vaso, comprender. No, se basa en comprender. Coño, Es que Bulilo. este ñato, usted ñato, es como que ñato, Oiga, que hable pero ¿qué es bien. lo que pasa, mi hermano? Pues, ¿usted me entiende? ¿No me entiende usted? Claro, claro. ¿Me Yo estoy entiende? entendiendo Ah, ahí, yo de me aquí, entiendo, yo estoy bueno, entendiendo. ok. Yo te entiendo. Oh. Entonces, la comprensión es el fundamento principal en lo que es la enseñanza de la historia. En la comprensión, venimos ahora a lo que es la explicación, que este es muy importante en la historia, porque muchas disciplinas se basan en averiguar, ¿Qué pasó en el pasado? investigar sobre un tema, ¿verdad? O sea, de qué se trata un tema. Pero en realidad es, debemos investigar profundamente lo que es, cómo pasan las cosas a través del tiempo, ¿usted me entiende? Sí, Para ¿no? eso yo tengo que solamente- leer, como dijo aquí el campesino, leer mucho, demasiado. Hay que leer mucho. Yo como que ya me te cansé ya. Entonces yo voy a seguir, me van a seguir editando de nuevo y yo escribiendo. Mira, yo tengo un callo ahí en ese dedo, yo tengo un callo, mírenlo. Ah, pues No. callo confites. Porque, Historia, tiene un callo. porque hoy en día, siglo XXI, ya el estudiante es el protagonista principal. ¿Se acuerda usted, campesino, en aquellos tiempos? Ay, no me hable de esa vaina. Usted no tenía derecho a nada, No. era solamente escribir. Y eso que Pero me yo sigo tiré, escribiendo y yo soy más joven, me mira, partía un el callo. cuaderno por la mitad, eso no me daba para nada. No, ahora es diferente. Por eso le voy a hablar un chip de lo que es la enseñanza de la historia, que se requiere la introducción de métodos históricos. En estos métodos históricos es muy fundamental lo que se basa en lo didáctico para la enseñanza. Para los alumnos en la historia no debe ser una verdad acabada o una serie de datos que deben, como dijimos anteriormente, que deben ser memorizadas. Eso no, eso está en el pasado ya. El estudiante hay que ponerlo a investigar. Para que eso sea significativo. Exacto, Que eso tenga que yo como que yo les halle sentimiento a eso, que yo les halle una utilidad. O también porque eso está pasando, porque también hay alguna guerra, hay una cosa. Exacto. Nosotros solamente, los profesores, debemos dirigir a los estudiantes que ellos investiguen por ellos mismos. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que se está viendo hoy en día. Por eso existen una metodología para el historiador. O sea, para que haga su trabajo. ¿Cómo? Con una serie de pasos que son los siguientes. Los pasos están estructurados de la siguiente manera. Primero, recogida de información sobre el tema de objetivo de estudio. Hipótesis de... Ah, eso quiere decir que yo voy a leer mucho.
Sí. Él no está hablando de recoger basura, No, usted porque lo que lo va a se recoge recoger son todos basura. los datos. No, oiga. es recoger, Lo que coger yo sé es que libro. se recoge la Yo lo que basura. voy a hacer Oye, es coger un Oye, reguero. este hombre, mira este hombre, ¿qué es lo que Ay, deja el ñato quieto, hombre. Este Yo lo que voy a hacer, voy a Coño, me recoger está todos olvidando la los vaina libros, a mí coger ya. todos los libros y Siga, los poner encima de una compañero. mesa. Siga, compañero. Siga, Sáquense compañero. ese hombre de ahí, la autoridad aquí, Sácame, sé con qué te voy a mandar aquí. No, no Bueno. tenemos autoridad, no tenemos autoridad. Primer paso, como dije anteriormente, la recogida de informaciones sobre los temas objetivos fenómeno. de estudio. El fenómeno es. Usted lo que va a hacer ahí es Dorian, investigar, no era en Miami que estaba Dorian, no es el fenómeno que estaba hablando. analizar, o sea, investigar, analizar todos los temas. Usted va a recoger o sea, diferentes tipos. Ahí vuelve con la De recogida. Es la basura que se recoge, mañato. Los libros, un reguero de libros. Yo voy a Exactamente. leer de nuevo. Oh. Yo tengo el callo ahí. El segundo paso, la hipótesis. En la hipótesis es la más importante. Que eso es la pregunta que yo me hago acerca Ya que- del fenómeno. No, ahí lo que usted va a hacer es investigar y recoger, o sea, todo lo que usted investigó en el primer paso, usted lo va a recoger, lo va a organizar Ah, yo pensaba que una hipótesis y era dar prueba. una explicación lógica. ¿Usted me entiende? Ajá. Una Que- explicación lógica de lo que usted Escribí investigó de en el nuevo. primer paso. Escribí de nuevo. En el tercer paso, análisis y clasificación de las fuentes históricas. Los libros de nuevo. Exacto. Esta fase, el historiador o el estudiante debe clasificar todas las informaciones, ordenarlas y articularlas. La cuarta fase. Esta fase es crucial para el estudiante, ya que es frecuente hallar fuentes controversiales. Usted ve que usted escribe algo, ¿verdad? Usted lo sube, pero siempre va a haber alguien Que me va a decir que eso que no te es va a así. exactamente. Que me va a decir que no, que eso no es así. Porque siempre me les hallan un perro a todo lo que uno hace. ¿tú Ah, Vea, sabes? así compañera, yo mismo. conozco una mujer que es igualita a eso. Pero sigamos. En la quinta parte, la quinta, ¿qué más? Sí. Sí. En la quinta, Oye, eso, niñato, ni sabe dónde es que va. ¿Sabe dónde que va? Oye, eso. No me voy de aquí. está No, que tú tranquilo, vas. hombre. Mire, coño, La Julio, no te quinta se parte, Yo vine. identificación de causas y consecuencias. La causa que dio la consecuencia que me va a dejar ese estudio. Exactamente. Ah, La capacidad de, ¿Cómo que está en esto? de explicar causas y consecuencias de los hechos ocurridos. sí, es que yo leí mucho en historia. Mira, el callo. Volvió Oye, la loca ya, con otra vez con el Dios callo mío. ese. Entonces aquí se hará se harán lo que es explicar la causa y consecuencia de todos los hechos ocurridos, de diversas informaciones, de medio de análisis, críticas y fuentes. Y ya, por último, Por fin Lo me acaba de último ñato, ya. por fin me acaba de ñato. Porque, Dios Yo no mío, la Lo estoy entendiendo. último. eso Yo no toma sé la qué- tarde para la eso. sexta esta parte, esta explicación de los hechos estudiados. Esta se trata de que el estudiante elabore una explicación clara y precisa, que no solo se enfoque en cómo ocurrió, Sino la cuándo consecu- ocurrió, sino que Las consecuencias que dejó. por qué ocurrieron esos ¿por qué hechos, ocurrió por ese qué. ¿Por Porque eso qué? está fácil que usted diga que una investigación diga por qué ocurrió, cuándo ocurrió. ¿Cuándo ocurrió? Una fecha te van a decir. Una fecha, ya Hay yo que la tener tengo la ahí en base el lógica trabajo, que- ya yo... que por qué ocurrieron Sí. esos hechos. ¿Me entendió usted ahora, verdad? Yo no Sí. he entendido nada, yo no sé si es que... Pero ya, no Hasta, importa. hasta aquí lo voy a dejar porque es que este Bulino. hombre me tiene a mí. Pero ven acá, ¿qué es lo que tú estás hablando aquí? Bulilo, vamos contigo, vamos a ver qué tú tienes que decirnos, cómo enseñar historia. Oiga, señorita, yo voy a ser claro y preciso, no es como este loco ñato que yo no sé qué Deje es lo que ñato está hablando ahí. quieto. ¿Qué fue lo que yo le hice a este hombre de Dios? Que no Él es está tan nada, necio, es de... ya, Ya, cálmate, yo no entendí cálmese, nada. Bulilo, cálmese, Naida, siga Naida. diciendo aquí. Yo me voy de aquí. Yo me voy, no, yo me voy primero. Yo me voy No, también. compañero. no, ñato, Quédese ahí. ya, No, ya, siga, ñato, ya. compañero. ¿Qué fue lo que él? Dígame. Tenemos que tener lo que es una metodología didáctica, saber seleccionar los objetivos, cómo identificarlos y que vaya lo que es una secuencia para poder elaborar lo que es
una estrategia de evaluación, no como este ñato que no sé qué era lo que está hablando. Que yo no entendí nada. Pero Dios, Yo lo entendí, pero no te Dios. preocupes, pero los otros gente lo entendieron, no te Sí, preocupes. sí, también tenemos que aprender a hacer lo que es una buena hipótesis. ¿Qué significa una hipótesis? Algo lógico, un razonamiento, para Una poder pregunta acerca de- confirmar tu investigación o también Sí, puedes rechazarla. sí. ¿Qué fue lo que te dijo ahorita de la hipótesis? Te ves que señor, tú no sabes nada de lo que está Él hablando. lo que ¿sabes dijo cómo fue, quedó? él lo que dijo fue de la hipótesis, es como así, como que yo voy a seleccionar y a ver cómo yo voy a investigar eso, Sí, y sí, entre sí, otras sí. cosas. Hablamos ahorita, yo estoy tranquilo para San Francisco de Macorís, ya, que A ver, no una puedo puerca. pariendo, claro. Ah, deja la puerca quieta que ella pare sola. Mire, también tenemos que saber seleccionar lo que son las fuentes históricas, es decir, cuáles son las fuentes primarias y las secundarias. Y la terciaria también, hay fuente Oye, terciaria. eso, que la terciaria. ¿Qué es? ¿Qué es como la terciaria? ¿Cómo que cómo se come una fuente Me voy de terciaria? aquí, ya me están- Oye, de una están- fuente después de la primaria, la secundaria y la terciaria. Eso, yo dije la primaria y la secundaria. Pues Yo hablaba de está bien, terciaria aquí pues porque- está bien, pues está bien. ¿Pero sabes por qué? Porque hay que consultar muchos libros, hay que tener muchos libros. Es una biblioteca bien grande. Porque ¿sabes por qué? Porque hay un reguero de locos hablando lo que era en Son YouTube, periódicos, después y cuando en termino, Facebook, otra y en cosa. WhatsApp, y en todas partes, un reguero de gente hablando lo que era. Yo no uso periódico, mi hermano, y cuando termino lo desecho en otra cosa. No quiero ustedes saben qué es. Así que estoy aquí. Oye, Es que no, oye, no lo que es viene una a fuente hablar- tan oye, primaria. oye, lo que Yo, viene a hablar yo este quiero, hombre yo tengo que aquí. ir donde Oye, Nato, donde el más viejo que es. Oye, lo que viene a hablar este hombre. Oiga, ñato, este ñato, campesino, háblalo usted, me voy de aquí. Ah, No, ya, no, ya, siga. ya, ya. No, siga. Siga, Ñato, siga. Tenemos también que aprender a analizar las fuentes, es decir, cuáles te convienen y cuáles no en la hora de una investigación. Y nosotros como historiadores tenemos que saber eso. Oíste, ñato. Sí, ya, como usted Ya, diga. ya, deje el Ñato Bueno. quieto. Yo quisiera saber, ustedes los televidentes me están viendo a mí. ¿Ustedes me entendieron, verdad? ¿Sí o no? Sí, yo yo te sé que no entendí, te yo te entendí, yo sé que entendí, no. yo te entendí. Sí, Y además sí, él lo dijo de las fuentes, como yo te estoy diciendo, que ando un reguero loco ahí hablando en toda parte ahí disparate. Oye, ya también tenemos tenemos que ver. saber que las fuentes tenemos que valorarlas. Es decir, esas fuentes históricas no podemos manipularlas, ni tampoco tenemos que hacer un plagio. Tiene que ser de nuestra propia autoría. Oíste, señor. Pero la Sí, cosa ya, no como es que usted la dijo, cosa es como- que, por como- ejemplo, yo, como una usted gente, diga, un ya, como historiador, usted yo lo diga. que estoy mirando, cuando él escribe algo, yo lo que estoy mirando es su punto Usted- de usted vista, es porque que puede sabe, ser, claro, porque usted puede- que es que sabe, ustedes usted. dicen de Balaguer, hay gente que es bueno, hay gente que es malo, entonces que hay ese que, punto es quiere un punto decirlo. de vista. Ya Por como historiador eso. tenemos que saber lo siguiente, que si tú eres capaz de narrar una historia, ¿por qué tú mismo no te autocriticas? Esa es otra también que los maestros Yo, tienen que entonces saber. yo tengo entonces Ah, cuando sí, yo escribo un campesino. artículo, Así cuando es. yo escribo un artículo, Ah, entonces sí. yo tengo que Yo no criticar sé, ese yo artículo. no sé nada, yo no sé Cuando nada aquí, yo no sé nada. oye, cuando Nada, yo, aquí. ya, Ñato, ya. Ya, yo me voy a terminar. Cuando yo escribo un artículo, ese artículo yo tengo que refutarlo, ponerle con eso? refutaciones, refutar ese artículo yo tengo. Eso mismo, señorita, déjame acabar eso, no me voy de aquí. Vaya, Pero ¿de la dónde tú loca- vas? la Ya boca por no último deja que tenemos que nadie hable. saber que hay que tener un ámbito de causalidad. ¿Cómo así? Saber una cronología de tiempo. Cuando el niño le pregunta en qué época pasó eso y uno no sepa decirlo. Yo sé que este ñato no va a saber en qué época pasó lo que va a hablar. Yo mejor termino, voy a dejar esto quieto. Digo usted, señorita, yo no estoy más. Ya, entonces vamos con la silenciosa, que ya no habla nada, ya no quiere decir nada, No, ¿tú ves? porque es que ustedes hablan por mí. Iba a hablarla porque ¿Tú yo ves? estaba con Ella no con habla el nada. dedo reventado, Pero ella, entonces, vamos a seguir con ella, vamos a ver qué es Pero lo que ella ahora tiene me que Eso, toca a decir. que mí no habla. hablar, me toca a mí hablar. Y voy a hablar de las dificultades ligadas a la naturaleza de la historia. La dificultad, Sí, ¿cómo yo lo que digo yo fue, tengo hambre. Sí. la dificultad de por Bueno. qué enseñar Escuchándolo historia. todito ustedes. La dificultad de cómo se dificulta eso de enseñar historia. ¿Cómo se dificulta? ¿Cuáles son las cosas que yo siento difícil? Ella nos va a decir ahora. En la dificultad está el estudio de la historia. En toda su complejidad supone el uso del pensamiento abstracto formal al más alto nivel. Queda pues claro que que será casi totalmente imposible intentar ofrecer a los alumnos los ciclos básicos e incluso medios, la selección de contenidos que pueden ser manipulados en los ciclos superiores de la enseñanza. Otra cosa también es que aparece una segunda dificultad para el aprendizaje de la historia, que esta es que radica la imposibilidad que ofrece de poder reproducir hechos concretos del pasado, mientras que las ciencias experimentales permiten repetir la mayor parte de los fenómenos que vienen contenidos en los temas del plan de estudio. También aparece otra dificultad que viene No, la siendo- dificultad que yo tengo con usted es que usted me está dando sueño. O termino esto rápido o me voy de aquí. Después que tú hablaste tanto,
Sí. No, Tú no, y no, el no, que nieto habló me mucho fue tenía ñato loca aquí. con hambre. Entonces, Déjame entonces, terminar, por pero la Bolilo. cosa, entonces yo voy a, entonces eso de la historia yo lo voy a reproducir como casi en un laboratorio, casi más o menos. Ajá. No, Para pero que no no, sea cállese. tan Para aburrido que como se- estos dos maestros. Sí, para van que a aburrir sea al estudiante. significativo. No, Como quiera, tú me hiciste un vamos a ver. callo, mira, yo con gente como tú, de la gente, el callo. ven acá. Entonces hay otra El dificultad. callo como debe que callarse. Sí, 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 sí. Bueno, bueno. Otra dificultad es que se plantea para acercarse al conocimiento histórico. Hay que seleccionar 4 partes importantes que pueden considerarse como puntos fuertes que conviene trabajar decididamente en la clase. Esto se trata del aprendizaje del concepto histórico, la percepción del tiempo en historia, los temas de casualidad y multicasualidad y la localización e identificación de espacios culturales. Eso quiere decir que los muchachos, yo tengo que llevarlo donde, por ejemplo, al Faro Colón, Claro. al monumento, Claro. cosas así, porque para que Claro, tenga más pero significación. no están Oye, noble ahora quieren escuchando quitarle paro a maestros Colón como por hacerle ellos, eso. porque ¿Qué le ha hecho son Colón? Ya me maestros hablando, saben, como ¿no? por ejemplo esos maestros que me hicieron el callo, ¿verdad? Ya le quieren Sí. quitar el faro a Colón. Son maestros como ellos, los estudiantes se van a dormir. Sí, mira, hay posición, callo, escribí, Sí. escribí. Ahora, como Bulilo es que sabe demasiado aquí. Bulilo, dígame, ¿qué usted entendió ahí, Bulilo? Usted dice que ¿Qué tú crees que yo entendí? Dígalo usted, ñato, que yo no sé qué fue lo que usted dijo. No, yo no sé nada aquí, porque usted dijo que yo no sé nada. Dejan en la pendeja, vamos a dejarla ya silenciosa no para que ella entendí nada. termine, para que ella termine. Y otro es que el aprendizaje de conceptos históricos ofrece especiales dificultades para el alumnado de la enseñanza secundaria. Aquí los conceptos que se utilizan en la clase presentan diversos aspectos distintos. Algunos términos que tienen una utilización corriente en el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, la democracia, el colonialismo, la iglesia, etc. Algunos alumnos tienen una referencia de lo que significan estas palabras. Pero en historia la tenemos ya como que una área como muy aburrida. Lejana, Ajá, aburrida, que pero yo me es por la duerma. metodología que usan los maestros. Los maestros en historia son muy aburridos, no usan la tecnología, no son dinámicos, sino con la metodología tradicional. Por eso es que Sí, no- ahora ya hay tecnología, ya hay proyectores Sí. en la Como escuela, yo hay que una estaba pantalla durmiendo, grande. yo estaba hablando. Bulilo, que usted es Y hay un hombre muy pantalla agresivo. grande. Y ahora hay que me callo. por ejemplo, vamos a buscarle significado a esa fecha, porque esa fecha es importante, Sí. para que sea significativo el aprendizaje. Si usted es campesino, aprenda a Bueno, ya nos vamos. usar la vamos tecnología. ya. Porque No, yo ya tengo no vamos, hambre. que dejó algo Yo en quiero su yuca casa. con chicharrón ahora. Yo tengo Bueno. hambre. Bueno, Bueno. miren, ustedes, ya para finalizar, por lo que pudimos aprender aquí con Bulilo, con el ñato, con el campesino, con la silenciosa. Yo también leí un artículo, que eso fue de España, que ellos como que querían quitar la historia, porque que está en España, ¿y cómo usted ha viajado? Ay, pues yo he viajado, cállese. Yo leí un artículo, fue un artículo. Yo no sé si es verdad, porque yo dije ahorita Diablo, que no. loca, pero... Pero Ya, en por favor, ese ya está bueno, ya no queremos en ir. ese artículo lo que decía era que, por ejemplo, de ver cómo que esa historia como que no era significativa, que eso no era nada. Como que se estaba debatiendo a ver si la historia ya no se daba, para que los niños no se siguieran aburriendo, pero con ustedes ya vimos que tiene que ser significativa, de que ya no es memorizando, sino que el alumno ya tiene que ser el protagonista de la clase. Así Ya es. saben, la claro. loca estuvo con ustedes, de ella, La el silenciosa. campesino, Bulilo. Bulilo, y Nosotros- y el ñato. Hasta aquí. ñato. Nuestra gente Llegamos a bonita. ustedes gracias a... Estamos aquí gracias al copiado. UAS. 5 par de fritunala y un mulito. Llamen. Copiado Judy, llamen allá al 809-605-00 sin contar. Y la biblioteca de la UAS, 809-506, se me olvidó. Lo que estaba hablando. Librería Lendorio. Bien.